Sí, solo dos personas me lo han pedido, pero para mí es suficiente. Buenas, juventud. Miguel, señor Puzzle. Si no sabes lo que es la biología especulativa, te dejo estos dos vídeos arriba. Advierto que el vídeo de evolución especulativa sobre los ajolotes podría ser importante para que entendáis un poco mejor ya que transcurre en el mismo mundo. Si no tienes tiempo de verlo o si el mal audio del vídeo de evolución especulativa en general no te deja entender nada, es el creador del Planet of Snaiad. Sépase que se trata de un proceso en el que uno se imagina el proceso evolutivo de una especie que directamente el ecosistema entero de un planeta. En este caso, hablaremos sobre la evolución de cierto insecto. No obstante, decir voy a inventarme el futuro de los insectos es algo extraño. Primero porque hay muchos, y cuando digo muchos es demasiado, así que me conformaré con una sola especie. Y escogí mi favorito, el Lichanus cervus, o escarabajo ciervo volador. Comenzaremos con lo básico. Esta especie, la única que hoy en día es real, habita en las zonas más boscosas de casi toda Europa. En este vídeo hablaré solo de los que viven en Europa. Soy consciente que hay otros en otras partes del mundo, pero no quiero complicar mucho este vídeo. Esta especie tiene el dimorfismo sexual muy acentuado, es decir, que entre machos y hembras hay mucha diferencia física. Como muchas de las especies con la cabeza decorada, si se le puede llamar así, es no solo para defenderse, sino también para competir contra otros machos de su propia especie y lucirse delante de las hembras, quienes no tendrían estas protuberancias. La mayor diferencia. Eventualmente, como casi todo escarabajo, tendría un proceso larvario. Europa es uno de los continentes que más verá cambios por el cambio climático, por lo que poco a poco los bosques en los que vivían irán menguando. De esta manera, los escarabajos que vivían al occidente del continente encontrarán una medida de supervivencia distinta a la del oriental. Comenzaremos con la rama Occidenscrabeus, o escarabajo ciervo occidental, quienes menguarían de tamaño, tal y como ocurre en ciertos animales que menguan al llegar a una isla, proceso que se llama enanismo insular o enanismo isleño, en este caso, con la reducción de los bosques por sequías y fuego. Las finas patas de estas criaturas, al mismo tiempo, menguarían aún más rápido que el resto de su cuerpo, escondiéndose en el exoesqueleto que recubrirían el antebrazo, quienes se convertirían en el equivalente de sus patas. Una de las dos primeras especies en hacerlo sería el Occidenscrabeus temerarius, o escarabajo ciervo temerario, quien, al ser más pequeño y así más accesible para los depredadores, debería no solo aumentar su tamaño, sino que también mejorar su vuelo para huir, volverse más aerodinámico al volar y ampliar sus alas. Pero eso no sería suficiente como para que los depredadores no fuesen a por ellos, por lo que cabrían por extinguirse no solo por eso, sino que también por tener la mayoría de su población en la península ibérica, el primer lugar en acabar sin árboles por completo. Su hermano evolutivo, como es costumbre, el Occidenscrabeus pavum, o el escarabajo ciervo bravo, tuvo más suerte. En vez de huir, optó por atacar y con una mandíbula más fuerte incluso que la de su más grande antepasado, escarabajo ciervo volador europeo común, pese a ser más pequeño, logró defenderse relativamente bien de sus enemigos. También cerraría sus dientes más, para poder hacer más daño. Incluso la hembra haría eso y menguaría evolutivamente más despacio que el macho, asemejándose cada vez más al tamaño de su contraparte, mostrando una baja de dimorfismo sexual. Esta especie evolucionaría al Occidenscrabeus serra o escarabajo sierra, disminuyendo aún más el dimorfismo sexual, especialmente el de tamaño y potenciando las sierras de sus patas y de los mandibles o sus cuernos. De esta manera, esta especie evolucionaría en el Serrator equalis. El dimorfismo sexual se acabó, tan solo en la reproducción. La forma de sierra de sus mandibles poco a poco sería más homogénea. Volviendo al inicio, el escarabajo ciervo original, en Europa oriental, evolucionó al Orienscrabeus o escarabajo ciervo oriental. Adoptaría un tono más negro para protegerse de los rayos UVA, y no disminuiría su tamaño. Al refugiarse en las montañas más altas del Báltico, el calor tardaría más en ser un problema para ellos. Su próxima evolución acabaría por tornarse completamente negra. La hembra perdería fuerza en sus patas y el macho al revés. La hembra sería buscado por el macho, y ella lo aceptaría o lo rechazaría. Si acepta, subiría a los lomos del macho, quien renunciaría a volar de nuevo, y la transportaría, la protegería y la proveería. Como su nombre indica, Orienscrabeus terrestris o escarabajo ciervo terrestre, a la hora de vivir en montañas y en muchos casos sin árboles, reforzaría sus patas para andar únicamente en tierra. El caso de simbiosis entre machos y hembras sería semejante al de Ceratioideus, el macho volviéndose un parásito para la hembra, aunque aquí del revés y menos exagerado. La hembra, de hecho, disminuyó aún más de tamaño para poder molestar menos al macho. Es más, incluso algunos machos pueden pasar de la hembra si ven que esto les supondrá demasiado peso, aunque en la mayoría de casos no es así, ya que rendirse solo por peso le quitaría atractividad, siendo ocasiones solo cuando el macho es muy pequeño y la hembra muy grande, casi en casos de mutaciones genéticas como enanismo o gigantismo. De esta manera, el macho aumentaría aún más su tamaño, y la hembra lo disminuiría, además de achaparrarse para ocupar menos espacio. Las patas del macho, ahora, estarían más
recubiertas de exoesqueleto para proteger su musculatura, mientras que la hembra aumentaría sus antenas para poder estar más segura del poderío del macho. Y es que si el macho muere, ella también lo hará con él, aunque también está el riesgo del que el macho abandone a la hembra, cosa que también la condenaría. Ella se volvería aún más dependiente de él. Si otro macho la encontrase, tendría suerte, pero es más probable que muera de hambre o por algún depredador. Igualmente, estos dos casos solo ocurren en un promedio de un 25%. Es alto, pero no acabaría con ellos demasiado pronto. Poco a poco, la humanidad aprendería no solo a controlarse ellos mismos respecto a sus emisiones de carbono, sino también a controlar el clima mediante drones que desprenderían descargas eléctricas y así hacer llover. La tecnología hoy en día implementada en un estado primitivo en Dubái. Así pues, esta rama de escarabajos, junto con cierto maremoto producido por cierto terremoto que partió a México en dos que explico en mi anterior vídeo de evolución especulativa, inundó la costa occidental del norte de África, la costa portuguesa, el mar Cantábrico y un poco de las islas británicas. Esto hidrotó enormemente estas regiones y pese que debido a los tsunamis hubo daños y que a causa de los volcanes hubo un efecto invernadero leve, las tierras de Europa occidental volvieron a ser fértiles, haciendo de las especies en estos lugares, incluida la de los escarabajos ciervo, prosperasen. El Mediterráneo se secó por maneras naturales. Al cerrarse el estrecho de Gibraltar por movimientos tectónicos inevitables y drenados también el Mar Negro y Caspio, el norte de África y el sur de Europa quedaron unidos por un desierto salino. Todo esto condujo a que una ramificación de los Orientrascrebus terrestris diera paso a los Orientrascrebus desertus, quienes pasaron de los montes bálticos al desierto mediterráneo, cambiando de color, y las hembras dejarían de ser tan dependientes de los machos. Ellas tuvieron también que defenderse de los nuevos depredadores del norte de África que llegaron al desierto. Entre los escarabajos cierto desérticos y los escarabajos sierra igualada hubieron tantos cruces en la sabana que antes fue la costa mediterránea europea que prácticamente podríamos hablar de una nueva especie, el escarabajo sierra desértico, y pese a que tal y como pasa con las mulas no eran fértiles y en muchos casos ni nacían, su número se volvió enorme al estar adaptados tanto a los nacientes bosques europeos tanto al desierto mediterráneo. Estos se extenderían también por el norte de África y al resto de Europa, todos nacidos de una pequeña sabana. Eso sería todo. Si alguien tiene alguna otra propuesta o algo que corregirme con amabilidad a los otros baneados, si es que eso se puede hacer en YouTube, decidlo en los comentarios. Ahora, a tirar la basura.